Este tema tiene como título Elías ilustra el tiempo del fin. Y este profeta, hermanos, empezó a ejercer su ministerio a partir del año 874 antes de Cristo. Y pues como ya nosotros sabemos, él tuvo el inmenso privilegio de no haber conocido la muerte y de haber sido trasladado al cielo. Ya nosotros sabemos esto, ¿verdad? Pero hay aspectos en la vida de Elías, hay muchos aspectos importantes que ilustran tan perfectamente el papel que el pueblo de Dios debe realizar en el tiempo del fin o precisamente en este tiempo que nosotros estamos viviendo. De estos aspectos, de los múltiples aspectos que podemos analizar de la vida de Elías, yo quiero mencionarles 5 de ellos, pero vamos solamente a meditar en el primer aspecto porque el tema es bastante extenso y el tiempo pues no nos alcanzaría. Entonces, el primer aspecto que podemos analizar en la vida de este hombre es que él surgió, su ministerio empezó a surgir en un momento crucial del tiempo, justo cuando el pueblo apostató, justo cuando el pueblo estaba tan extraviado, entonces surge Elías. Es el primer aspecto que podemos analizar de la vida de este profeta. El segundo aspecto se trata de la restauración de la verdadera adoración, cómo el Señor lo condujo, cómo el Señor lo dirigió para que pudiese darse la restauración de la verdadera adoración en ese tiempo. El tercer aspecto es cuando fue perseguido por Jezabel. También nosotros pues ya tenemos, ¿verdad?, una idea de cómo fue este momento en la vida de Elías, pues aquí en el primer libro de Reyes se ilustra. El cuarto aspecto fue cuando él fue sustentado por Dios. Y el quinto fue cuando Elías fue trasladado al cielo. Y vamos a mirar cómo encajan tan perfectamente en el tiempo del fin cada uno de estos aspectos de la vida de Elías, cada una de las cosas que sucedieron en su vida. Y vamos a mirar, hermanos, entonces, el primer aspecto en la vida de Elías, y es el momento en el que él surge para, para amonestar al pueblo y para conducirlo a la verdadera adoración. El libro primero de Reyes, vamos a leer del capítulo 18, los versículos del 17 hasta el 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 17 hasta el 21. Dice: Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En cuanto a esto, hermanos, tengo un comentario aquí del tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, en la página 310. Se explica, por decir así, muy detalladamente lo sucedido aquí en este
capítulo o en este momento que sucedió esto. Dice que temprano por la mañana Elías está en el monte Carmelo rodeado por el Israel apóstata y los profetas de Baal. Ya lo vimos en los versículos anteriores que acabamos de leer. Dice, un hombre solo en esa vasta multitud permanece impertérrito. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia se encuentra delante de ellos, sin amedrentarse ni ser acompañado por ejércitos visibles o un despliegue imponente. Allí está de pie, vestido en su manto burdo, consciente de su sagrada comisión como siervo de Dios para ejecutar sus órdenes. Elías fija sus ojos sobre el pico más elevado de las montañas, donde había estado el altar de Jehová, cuando la montaña estaba cubierta de flores y de árboles vigorosos. El azote de Dios está ahora sobre el monte. Toda la desolación de Israel se encuentra a plena vista del altar de Jehová, descuidado y derribado, y también son visibles los altares de Baal. Acab permanece a la cabeza de los sacerdotes de Baal, y todos esperan las palabras de Elías en una expectación ansiosa y llena de temor. En cuanto a esto, hermanos, hay algo muy importante que me llama la atención de aquí, es que asimismo como el Señor hizo un llamado a Elías en su tiempo y justo en el tiempo que el Señor lo necesitó, pues asimismo Dios levanta un pueblo en nuestros tiempos y hace un llamado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros que pertenecemos a ese pueblo. Entonces, cada uno de nosotros, en los diferentes dones y talentos que Dios nos ha entregado, tenemos también la misión de predicar esta verdad. A veces puede ser que nos sintamos, ¿verdad?, de pronto con miedo o que no somos capaces, pero es precisamente la vida de estas personas que Dios usó las que nosotros debemos analizar y mirar que como el Señor le dio a estas personas, pues en este caso al profeta Elías, todo el valor, todo el conocimiento, todo lo que él necesitó, todas las herramientas que él necesitó para ir y dar un mensaje, pues asimismo el Señor promete darnos a nosotros también todas esas herramientas para dar un mensaje sin temor, sin miedo. Así que todos nosotros, como tuvo Elías esta responsabilidad, también la tenemos cada uno de nosotros. Entonces, Dios levanta a Elías cuando el pueblo había precisamente entrado en la más terrible apostasía de los tiempos. Allí mismo en el capítulo 16 del libro primero de Reyes, los versículos del 29 al 33, vamos a leer allí, versículos del 29 al 33, capítulo 16 del primer libro de Reyes. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él mismo edificó en Samaria, y también hizo a Acab una imagen de Aserá, para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes que reinaron
que reinaron antes de él. Vemos entonces, hermanos, aquí el hecho de que es un hombre, ¿verdad?, que siguió, por decir así, las costumbres paganas que fueron impartidas al pueblo por parte de Jeroboam. Recordemos que en esta parte de la historia, o bueno, mucho antes de llegar a esta parte de la historia, el reino de Israel fue dividido. Y dice, aquí se menciona a Asa, que era el que estaba reinando en Judá en ese tiempo. Y vemos que allí, ¿verdad?, el Señor tuvo la necesidad de hacer una división, porque cuando el reino cayó en manos de Roboam, hijo de Salomón, el Señor vio a bien dividirlo, porque no podía darle la responsabilidad a Roboam por también sus malas costumbres. Recordemos pues que la mamá de Roboam, que era Naamá, pues también era idólatra, y bueno, pues yo me imagino que en su educación Roboam pues también lastimosamente aprendió costumbres que no debía aprender. Entonces el Señor tuvo la necesidad de dividir allí el reino, ¿verdad? Y por eso se menciona aquí Asa, porque esta parte del reino estaba siendo liderada por él, y esta otra parte entonces empezó a ser dirigida por Acab. Y allí se menciona a Jeroboam, porque la otra parte del reino que Dios entregó a Jeroboam, que era siervo de Salomón, este hombre hizo extraviar al pueblo a través de la idolatría, implantando la idolatría. Y aquí se menciona el hecho de que Acab, lastimosamente, fue conducido quizás por esas raíces de idolatría, y entonces a su vez él hizo lo mismo que hizo Jeroboam, pero dice aquí que de peor forma, o implantó quizás implantó la adoración falsa de una manera más, por decir así, imponente o peor de la que Jeroboam lo hizo. Entonces, por eso se menciona aquí el hecho de que Acab pues hizo lo malo, no hizo las cosas conforme Dios quería que él las hiciera. Entonces hizo muchísimas cosas, entre ellas este rey se casó con una mujer pagana, ¿verdad? Así, de esa manera también se establece la religión pagana en Israel, porque él pues hizo alianza con este pueblo, y a su vez él se casó entonces con Jezabel, que allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en los versículos del 20 al 22, si quieren podemos leer estos versículos. Apocalipsis 2, versículos del 20 al 22, que confirman el hecho de que a través de Jezabel fue implantada esta religión falsa o pagana, y que el pueblo fue conducido lastimosamente también por esto. Apocalipsis 2, los versículos 20 al 22. Dice: pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, miramos allí, hermanos, cómo lastimosamente el culto, la adoración pagana se introduce dentro del pueblo, y esto tiene una consecuencia. Vemos allí cuál es la grave consecuencia, ¿verdad?, de seguir estas prácticas, hablando del pueblo
Pero al mismo tiempo, hermanos, llama la atención que podemos nosotros hacer una comparación de lo que sucedió en aquel tiempo y lo que sucede ahora en este tiempo. Y el Señor nos hace la advertencia, ¿verdad?, de que nosotros, como su pueblo, no caigamos también en esas costumbres. Pues ahora nosotros no tenemos, ¿verdad?, esos templos, pues, por decir así, donde abiertamente, ¿verdad?, se adoraba. Y nosotros de pronto no visitamos, por decir así, esos templos donde erigen este tipo de dioses falsos. Pero nosotros en nuestro diario vivir podemos estar introduciendo, ¿verdad?, costumbres del mundo, costumbres paganas, y asimismo podemos estar utilizando nuestro cuerpo, que es el templo que Dios, o donde Dios realmente desea morar, para hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y que esto a su vez hace lo mismo que hizo en aquel tiempo, y es alejarnos de los mandamientos de Dios, alejarnos de la adoración verdadera. Entonces no podemos nosotros estar como el pueblo, ¿verdad? Como advierte Elías allí, escojan entonces a quién van a adorar, porque no pueden estar adorando a dos señores. O le sirven al uno y desechan al otro, o miren y tomen una decisión. Entonces cada uno de nosotros pues también en este tiempo debemos tomar la decisión seria de a quién realmente es que nosotros estamos adorando. Entonces debemos nosotros apartarnos de las prácticas del mundo, porque como les decía, nosotros pues abiertamente de pronto no estamos como el tiempo de Israel, que ellos adoraban estos dioses falsos, incluso tenían un templo para adorarlos, pero nosotros podríamos también estar cayendo en malas prácticas o en prácticas del mundo, ¿verdad? Y así de esa manera, pues, desagradar a Dios. Entonces, otro aspecto que podemos mirar acerca de lo que hacía el pueblo es que ellos, su principal o el principal dios, ¿verdad?, de los cananeos en ese tiempo era representado por un becerro, y también se conocía como el dios Helios o el dios Sol. Este dios es el mismo dios Zeus que adoran los griegos, y es el mismo dios Júpiter que adoran los romanos, y a su vez ellos consideraban a este dios el dios de la tormenta y de la fertilidad. Vemos que cuando Elías oró para que en ese tiempo no lloviese, allí ellos al apartarse, ¿verdad?, de la verdad, al apartarse de Dios, al alejarse de él, consideraban entonces a este Dios, lo consideraban el Dios de la tormenta y de la fertilidad. Por eso ellos oraban a este Dios para que lloviera, porque ellos lo consideraban el Dios que tenía el control sobre la naturaleza, sobre la naturaleza. Entonces vemos allí también que Israel entonces implementó dentro de su cultura, dentro de su adoración, el adorar a este Dios falso. Ellos le edificaron también no solamente una imagen a este Dios que era representada por un becerro, sino que también le edificaron una imagen a Aserá, que también era otra diosa, y ellos la consideraban la diosa amante de todos los dioses. Adoraban también, esto que voy a mencionar es fuerte y es horrible, dice que ellos adoraban el acto sexual público, y que muchas personas tomaban a sus hijas vírgenes para que fuesen embarazadas por estos sacerdotes de Baal. Y así ellos organizaban de esa manera lo que ellos llamaban la fiesta de la fertilidad.
porque consideraban también a este Dios el Dios de la fertilidad. Otra práctica horrible que se encuentra allí registrada en Jeremías 32, versículo 35, era que ellos sacrificaban sus hijos en el fuego. Se habían olvidado por completo de la ley de Dios. Y entonces es cuando surge Elías, que fue llamado por Dios, ¿verdad?, para denunciar esa falsa religión y para traer de vuelta al pueblo de Dios. Hermanos, esto, aunque pues a nosotros nos parezca fuerte, por lo menos lo digo por mí, al estudiar estos temas, al profundizar en ellos, al meditar en ellos, para mí esto es algo horrible, algo muy fuerte, pero se parece mucho a nuestra realidad. Esto podemos compararlo y encajarlo perfectamente con este mismo tiempo, ¿verdad? Vemos nosotros ahora cómo cada una de estas prácticas se hacen muy visibles en nuestro tiempo, cómo se practica abiertamente el homosexualismo, cómo se practica tantas cosas en este tiempo. Y como Elías, nosotros hemos sido llamados para denunciar esa falsa religión, esa religión que no tiene otro origen más que el origen de Satanás, ¿verdad? Porque es él quien ha hecho que el pueblo de Dios, es él quien ha hecho que la humanidad entera se degrade de esa forma, y entonces olvidemos por completo los mandamientos de la ley de Dios. Nosotros hemos sido llamados para que asimismo como Dios restaura nuestra vida, la vida de muchas otras personas también puedan ser restauradas y puedan ser vueltas a Dios. Entonces es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos de no abandonar la adoración verdadera, la que Dios manda a través de su palabra, y asimismo enseñarle a otros, ¿verdad?, a que su adoración a Dios pueda ser también restaurada. Entonces, de la misma manera, Dios levanta hoy a un pueblo, en este caso el pueblo adventista, y lo levanta precisamente en un momento muy crucial de la historia, en el tiempo del fin. Recordemos, hermanos, que después de los 1260 años de oscuridad y apostasía, es que el Señor entonces levanta a este pueblo cuando el mundo está completamente envuelto en tinieblas espirituales. Entonces surge, ¿verdad?, un pueblo adventista, para que restaure esa verdad que ha sido pisoteada y para que podamos entonces también anunciar el mensaje de los tres ángeles, como el Señor nos manda en su palabra, a toda nación, tribu, lengua, todo pueblo. Esa es nuestra responsabilidad. Para cerrar, hermanos, debemos recordar que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Debemos nosotros recordar eso. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos, en el tiempo de la última iglesia. Y hoy cuando Baal, que no es más que Satanás, nosotros sabemos muy bien que esta es la representación de Satanás. Hoy cuando Baal Satanás aún sigue siendo adorado por la mayoría de las personas, nosotros debemos declarar al mundo la verdad que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Vivimos entonces en un tiempo, ¿verdad?, como les mencionaba, de degradación, en un tiempo cuando el espiritismo, el homosexualismo y tantas otras prácticas se están dando en el mundo, y nosotros pues debemos depender de Dios en primer lugar, porque es el Espíritu de Dios, es Él quien debe hablar a través de nosotros para amonestar, para enseñar, para ir y restaurar o rescatar la verdadera adoración. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, así como el segundo Elías, ¿verdad? Nosotros conocemos bien, así como el segundo Elías preparó el camino para la primera venida de Cristo. Así nosotros hemos sido llamados por Dios para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Es decir, nosotros, hermanos, somos ese tercer Elías.
ese pueblo que Dios, ¿verdad? Llamó para que la verdadera adoración, para que pudiera ser restaurada esa verdadera adoración. Y esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros debemos empezar por nosotros mismos. Debemos empezar a hacer un examen, ¿verdad?, muy profundo en nuestro corazón. Y todo aquello que nosotros sabemos que quizás no le agrada a Dios, o todas aquellas prácticas que aún no hemos abandonado, pues es el momento de que nosotros lo hagamos. Y aquello que de pronto hemos cometido y que nosotros mismos muchas veces no somos conscientes o no nos hemos dado cuenta, pues tenemos, ¿verdad?, la promesa de que el Espíritu de Dios nos haga recordar todo aquello que quizás hayamos hecho y que no le hemos pedido perdón al Señor. Entonces, es nuestro deber primero ponernos a cuenta con Dios y que en nosotros pueda ser restaurada esa verdadera adoración. Que tomemos muy en serio el hecho de que en mi cuerpo, ¿verdad?, que es el templo donde Dios debe morar, debe estar apto para que Él viva allí, para que Él more allí, para que su espíritu pueda morar allí en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que Él mismo nos dé su espíritu, que Él mismo nos dé su poder y toda la sabiduría que nosotros necesitamos para que esta verdad pueda seguir siendo impartida y nosotros podamos cumplir con esa misión.